Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este alcornoque. El trabajo de hoy va a consistir en fundamentalmente la poda y el alambrado que pueda necesitar para colocar cada una de las ramas. Es un material producido desde semilla que ha seguido varios pasos hasta que se ha plantado en este cajón para facilitar el desarrollo de todo el sistema radicular, que las raíces vayan creciendo fuertes, vayan creciendo bien. Está en un momento ideal ahora para ya dar el siguiente paso, que sería hacer esta poda, empezar su diseño, empezar su formación y también más adelante pues pasarle ya a maceta de bonsai. Vamos a empezar por descubrir el nebari. Vamos a ver qué nebari nos encontramos para calcular también bien lo que sería posición y nivel de plantado. El alcornoque pertenece a la familia de los quercus, es un quercus suber, hermanos suyos pues sería el roble, Quercus robur, o la encina, Quercus iles. La característica principal del alcornoque, que es este Quercus suber, es precisamente esta corteza, una corteza suberosa, gris, con crestas, que va formando lo que nosotros llamamos corcho, corcho que se utiliza a nivel industrial. Cada 8 o 10 años se quita el corcho para utilizarlo el ser humano para distintos aspectos. El corcho lo que hace es servir de protección al árbol frente al frío o frente al fuego incluso, ¿no? Muchos alcornoques han aguantado el fuego gracias al corcho, aunque se quepe la parte exterior, el cambium queda protegido y eso permite seguir brotando el árbol. La cuestión está en que cuando el ser humano quita el corcho, hay que hacerlo sin dañar el cambium, por lo tanto hace falta experiencia y hace falta hacerlo con cuidado. Bueno, estamos viendo que ya tenemos las primeras raíces aquí a la vista y esto es muy interesante. Ahora hablamos un poco del frente, pero aquí sí quiero hacer mención a una cuestión. Esta primera parte del tronco, con arranque de nebari, ha estado tapado por la tierra, por lo tanto en esta primera parte no hay corcho. Esto no nos debe de preocupar porque en cuanto esté destapado, en no mucho tiempo, empezará a formar el tronco, el corcho. Es verdad que ahora, al no tener el corcho, podríamos tener un problema de conicidad, porque quede un poco más estrecha esa base, pero ya digo que en poco tiempo se formará ese corcho, con lo cual iremos regulando esa conicidad, ganando esa conicidad y no habrá ningún problema. El alcornoque, el Quercus suber, es un árbol que puede vivir entre 150 y 250 años, aunque se han encontrado en algunos lugares alcornoques mucho más viejos, de hasta 500 años. Hay que decir que es un árbol mediterráneo y eso implica ya una serie de cuestiones, sobre todo para los que viváis en otras latitudes, entendiendo por árbol mediterráneo el que le gusta el calorcito, preferibles lugares con cierto punto de humedad, y eso nos lleva a entender que no aguanta bien los inviernos muy crudos, muy duros, con grandes heladas. Eso ya es una pista que tenemos cuando cultivemos alcornoque en bonsai, porque si vivimos, como es nuestro caso, en zonas muy frías, ahora mismo estamos en abril y estamos cogiendo 1 grado, 2 grados por la noche. Bueno, pues eso quiere decir que estos árboles, aunque se pueden ir aclimatando poco a poco, al principio habría que tener cuidado y darles una pequeña protección. Por supuesto, nunca meterles en casa, pero sí protegerles un poquito para que el frío no dañara las raíces, sobre todo, porque aquí la cuestión está en las raíces. Bueno, tenemos ya descubierto toda esta parte de nebari, tenemos raíces muy interesantes y hemos estado mirando también posibilidades de frente
y tenemos aquí un ápice muy interesante. Por lo tanto, el frente que hemos elegido para este árbol es el que tenéis ahora mismo en cámara, es este lado de aquí. La idea también, pues, aprovechar un poco la curva que presenta el tronco, una curva muy bonita, pero que esta curva gira y avanza hacia adelante. Entonces, mejor que avance hacia adelante que no avance hacia atrás. El corcho ya nos habla de una edad en el árbol, eso quiere decir que el corcho ya está formado y que, por tanto, es un árbol ya que tiene una fuerza, tiene unas reservas. Vamos a empezar a hacer una primera poda para ver qué es lo que nos encontramos. Entonces voy quitando todos estos brotes bajos. El alcornoque, como sus familiares más cercanos, producen una flor que es poco vistosa, pero que nos lleva a formar el fruto, que es la que conocemos como bellota, ¿no? Una forma de reproducción muy sencilla. La verdad es que la reproducción a través de bellota pues se puede hacer sin ningún problema. Bueno, ya hemos destapado estos primeros brotes que había en la parte baja del árbol. Aquí ya empezamos a tener corcho, pero un poco más abajo no. Por lo tanto, enseguida, ya digo, enseguida se extenderá y cubrirá esto de corcho, con lo cual pues quedará perfectamente igualado y estará bien. Hablando de corcho, vamos a empezar a limpiar también ya un poco más arriba. Vamos viendo las ramas. Al principio es un poco más lioso porque hay tantas ramitas, afortunadamente hay que decir, que hay que ir viendo. El alcornoque aguanta perfectamente el alambrado, pero sí hay que decir que el corcho, que es una buena protección para el árbol, también es lo que, cuando ya la rama es más adulta y empieza a formar este corcho, imposibilita la torsión, con lo cual el alcornoque se puede ir colocando y ir alambrando mientras todavía es joven, mientras todavía tiene flexibilidad. Luego pues es muy complicado. Seguimos quitando ramas. Cuando estamos empezando con la formación del árbol, y más aquí en nuestro jardín, que ya digo es fresco, sí sería interesante ir haciendo la poda un poquito más despacio. No hay que tener mucha prisa, y eso pues nos lleva a dejar alguna rama que luego posteriormente habrá que quitar. Ahora vamos quitando las que son las esenciales para ir viendo un poco el posible diseño. Fijar que con lo que hemos quitado ya se empieza a ver un poco el árbol, se empieza ya a ver un poco la estructura. Vamos subiendo. Quitamos esta de aquí. Vale. En estos materiales es inevitable el que haya alguna gran cicatriz. Bueno, ya digo que el corcho, otra de las posibilidades que tiene es
cerrarnos esas heridas enseguida, visualmente hablando. Quiere decir que el corcho cerrará y no se notará que ha habido corte. El cambium es el que hace las veces de cerrar esa herida. Bueno. En el ápice es donde más enmarañado está todo, hay mucha fuerza y hay mucha rama que habrá que ir podándola con precaución para ver cómo formamos ese ápice. Bueno. Vamos descargando ya la parte alta también para ver qué ramas son las que nos interesan y las que nos podemos ir quedando. Para ello también habría que ir viendo qué ramas son las que con alambre vamos a poder colocar. Vale, pues aquí ahora ya es cuestión de empezar a ir poniendo alambre para ir colocando ramas. Vamos a empezar a alambrar. En este caso, como el tronco es bastante grueso y demás, alambrar sin dar la vuelta con el alambre por el tronco, pues sería interesante. Entonces vamos a intentar pasar los alambres de rama a rama, lateralmente hablando, aunque esto siempre pues queda un poco más complicado. Vamos a quitar esta rama de aquí que había dejado y empezamos a alambrar. Anclamos bien y vamos pasando el alambre. No lo he comentado, pero ya creo que se ve, es obvio. Estamos hablando de un árbol de hoja perenne, hojas alternas, verde más oscuro en el haz, más grisáceo y a veces con algo de vello en el envés. Y bueno, esto nos da una diversidad a la hora de trabajar, ¿no? Colocamos esta ramita aquí. Vale. Y damos un poquito de curva a la rama para que tenga algo de gracia, algo de salida también. Estas dos primeras ramas ya estarían alambradas. Pasamos a el otro lado y podemos alambrar esta con esta. Con este tipo de alambrados, especialmente importante es la primera vuelta para que quede bien anclado y no dañar la corteza del árbol, no estrangular tampoco.
Vamos a colocar esta de aquí también. Ya digo que al principio pues a mí me gusta dejar alguna rama de más para que el árbol vaya cogiendo fuerza. Estos árboles, los perennes en general, casi todos, cuando vamos colocando alambre es inevitable el que nos carguemos alguna hoja, se caiga alguna hoja. Bueno, no deberá de ser importante. Vamos teniendo de todas formas el máximo cuidado posible y vamos colocando. Como bonsái, el alcornoque, ya hemos dicho, como árbol mediterráneo, es un árbol que le gusta el sol, pero ahí sí que sabemos que según qué árboles, cuando son jóvenes, habría que tener cuidado con una sobreexposición. La cuestión está en valorar la cantidad de raíces que puedan tener y cómo se van a defender frente a los rigores del verano, a los rigores de un calor excesivo, ¿no? Bueno, pues ahí es donde tendremos que ir viendo. Bueno, vamos bajando ramas y vamos colocando. Vamos a colocar estas dos de aquí atrás. Aunque no es muy exigente con el suelo, el sustrato a utilizar sería un sustrato que drene bien. No le gusta el exceso de agua, no le gusta el encharcamiento, aunque lógicamente no puede faltarle el agua, sobre todo si le estamos cultivando a pleno sol. Nosotros aquí, según qué árboles, la cantidad de sol procuramos regularla, no pasarnos de un exceso de sol, pero que tampoco cultiven en sombra. Entonces, bueno, depende de la juventud del árbol, etcétera, podríamos valorar esa situación, pero en cualquier caso, que drene bien la tierra es esencial. El trasplante lo hacemos cada 3-4 años, normalmente árboles jóvenes a lo mejor lo trasplantamos un poquito más para conseguir desarrollar ese sistema radicular, ese sistema de raíces que vaya formándose bien. Como veis, no me cuesta ningún trabajo el colocar las ramas, se dobla muy bien, entonces trazamos las curvas y la verdad es que se deja colocar muy bien. Ramas que salen muy hacia abajo, pues es mejor quitarlas y vamos ajustando longitudes según necesidad. Tampoco hay que abusar mucho del abono, aunque hay que abonarlos como la mayoría de bonsáis y sobre todo especial hincapié en primavera y verano, perdón, primavera y otoño, perdón. Vale. Ya vamos formando los pisos en la parte trasera y poco a poco vamos subiendo, poco a poco. Estamos ya en zona de ápice, vamos a ir colocando más alambre para ir ya rematando el árbol. Hay que ir con cuidado para ir salvando las ramas, pero sobre todo importante que el alambre no pierda efectividad, por eso
hay que ir sujetando bien la rama con la otra mano mientras giramos el alambre. Suele ramificar bien el alcornoque, brota bien. La única cuestión es el tema del pinzado. Pues bueno, siempre dejamos 5 o 6 hojas avanzar, crecer, y luego ya cortamos a 2, aunque eso depende un poco de zona de vigor, como ya sabemos. Vale, vamos a colocar esta de aquí, que aquí habrá que podar bastante, pero quiero colocarla primero y luego ya terminamos de cortar. Hombre, yo creo que al final el atractivo que tiene el alcornoque es el corcho, ¿no? El corcho es muy bonito, queda en el árbol cuando ya es adulto súper interesante, y creo que es lo más bonito. Es curioso que ha habido gente que me ha venido muy preocupada porque dice que si a su alcornoque bonsai había que quitarle el corcho, pensando que es que esto era necesario por la salud del árbol. Y claro, intentamos explicarle que no, que esto no tiene nada que ver con la producción que hace el ser humano de este material, que es el corcho. Los bonsáis, pues ni que decir tiene que no es necesario quitarle el corcho, cosa que sería, por otro lado, tarea delicada y muy complicada. Por la tradición que tenemos aquí en España, también mucha gente nos viene pidiendo encinas, y cuando ofrecemos alcornoque en lugar de encina, pues la verdad es que en muchos casos no se encuentra gran diferencia, ¿no?, entre un material y otro, lo cual pues también está bien. La verdad es que mientras son, ya digo, las ramas jóvenes son bastante flexibles. Y aunque tengamos la protección del corcho a futuro, pues tampoco es bueno que el alambre se acabe clavando o marcando en la corteza. Por lo tanto, sí sería bueno quitarla cuando veamos que puede marcarse. Como ya sabemos, pues eso depende un poco de la velocidad de crecimiento. Según cómo vaya el árbol creciendo, a la velocidad que vaya creciendo, pues se clavará antes o se clavará después. Esto hemos visto que en el caso de los alcornoques depende mucho de la zona geográfica. Vale, pues nos enfrentamos ya a la parte final del ápice. Casi voy a colocar primero esta rama aquí. Y colocamos aquí.
Vale. Voy a bajar esta rama. Porque el ápice lo quiero hacer con estas ramas de aquí. ¿Eh? Vale, vamos ajustando y con esta de aquí también. Vale. Hacemos como un primer piso en el ápice y luego la parte más alta propiamente dicha. Con lo cual tenemos ramas para todos los lados, según nos vaya interesando luego en la formación del árbol, pues iremos cortando por un lado y por otro. Quitamos un poco de peso y terminamos de ajustar con la rama trasera. Vale. Vamos buscando también la dirección de la hoja según hacemos la poda. Bueno, pues prácticamente con esto estaría terminado. Voy a bajar un poquito la longitud esta también. Vale. Vale. Bueno, pues el alambrado estaría terminado. Hemos terminado ya el trabajo en esta primera fase de diseño de este alcornoque Quercus uber. La poda se ha ido haciendo poco a poco, hay ramas que todavía sobrarán, pero bueno, vamos a ir dándole este tiempo al árbol para que, sobre todo, que no pierda vigor. La cuestión es ir equilibrando el árbol, pero sin que pierda vigor. Por tanto, la poda se ha ido haciendo poco a poco, aunque se ve que todo lo que hemos descargado, sobre todo en zona apical, que es donde más cargado estaba, y la verdad es que ahora mismo pues tenemos ramas en todas partes. Por lo tanto, creo que el árbol está en un momento bueno para ir viendo cuál es su carácter, ir sacando a flote ese carácter, esa personalidad y ese potencial que tiene el árbol, pues sacarle a flote. Por tanto, iremos poco a poco. Nos faltaría el trasplante para que ya en su maceta de bonsái explotemos todas sus características. Lo que hemos comentado ya de la parte baja, de la zona de Nevari, en cuanto al corcho, por ejemplo, y empezar ese desarrollo, lo cual implicaría pues pinzados, quitar el alambre cuando proceda, el abono, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, pues ya digo, termina esta primera fase de trabajo. Espero que os haya gustado el vídeo.
Muchísimas gracias por vuestra atención y como siempre, os esperamos en Bonsai Colmenar.